A pesar de firmar un acuerdo prenupcial, mi esposa me fue infiel. Ahora trabaja para mí, limpiando baños. Un poco de contexto antes de empezar. Mi padre le fue infiel a mi madre. No solo la engañó, sino que un día, simplemente nos abandonó. Esa traición no solo marcó mi vida, también me dejó una cosa clara: nunca iba a perdonar una infidelidad. Mi madre hizo lo que pudo para criarme sola, y yo juré que, si algún día tenía una familia, no permitiría que la historia se repitiera. Esta decisión me llevó a ser muy cuidadoso en mis relaciones. Y cuando me casé, lo hice con un acuerdo prenupcial que dejaba claro que cualquier infidelidad significaría la pérdida de todos los derechos. No era solo una cuestión de proteger mis bienes, era una forma de protegerme a mí mismo y asegurarme de que no acabaría como mi madre. En la universidad, estudié medicina. Durante mis estudios, uno de mis profesores me recomendó que me especializara en medicina estética, un campo que, según él, tenía un gran futuro. Tras terminar mi especialización, hice mis prácticas en una clínica de renombre, donde, para mi fortuna, me contrataron al terminar. Trabajé allí durante un par de años, aprendiendo y perfeccionando mi técnica, hasta que me sentí lo suficientemente preparado para emprender mi propio camino. Ya que esa era mi idea, abrir mi propia clínica y armar mi propio nombre. Por ello, esos años vivía muy austeramente, cuidando cada dólar que ganaba. Fue en esta clínica donde conocí a Isabel. Ella era una mujer joven, hermosa y muy consciente de su apariencia. Venía regularmente a la clínica para hacerse tratamientos de cuidado de la piel. Al inicio me llamó mucho la atención lo bella que era. También su forma de hablar, suave y delicada. La forma en que se movía, como si fuera la dueña y señora de todo. Tenía un aire de superioridad, pero cuando la veías, te daba la sensación que efectivamente ella era superior. Ahora que recuerdo todo esto, puedo ver todas sus malas facetas. Era muy despectiva con el personal de limpieza, cuando se los cruzaba, torcía el gesto y miraba para otro lado. Isabel provenía de una familia que vivía en el extranjero. Mucho después me enteré que ella vivía de la herencia que le había dejado su abuela. No era una gran fortuna, pero le permitió darse ciertos lujos. También me di cuenta que era muy atenta con los doctores de mayor prestigio. Hubo muchas veces que me dejó de lado para ir a hablar con mi superior. Lo que me hacía pensar que ella siempre estaba buscando cómo llegar más alto. Al menos eso es lo que pensaba las primeras veces que la atendí, como que ella esperaba que el director médico fuera quien la atendiera personalmente. Ella solía venir para tratamientos específicos de cuidado de la piel, de los cuales yo era responsable. Durante estas consultas, Isabel siempre me hacía muchas preguntas sobre mi vida y mis planes a futuro. En una de esas conversaciones, bromeando, le conté que estaba preparándome para abrir mi propia clínica, y que, si todo me salía bien, ella tendría que ir a buscarme para continuar con su tratamiento. Con el tiempo, Isabel empezó a mostrarse más seductora y cariñosa conmigo. Al principio, pensé que simplemente se sentía más cómoda, pero luego me di cuenta de que estaba interesada en algo más. Eventualmente comenzamos a salir, y admito que en esos momentos fui bastante ingenuo. En vez de pensar que ella estaba intentando asegurar su futuro, me preocupaba más de ser su doctor y que salir con ella, que era como aprovecharme de mi posición. Eso sí, me sentía muy satisfecho, que una mujer como ella, me hubiera elegido a mí, por sobre los otros doctores. Como ya dije, que era muy ingenuo en ese tiempo. Para cuando abrí mi propia clínica, ya llevábamos un par de años juntos. Había estado ahorrando al máximo para poder cumplir mi sueño, y aunque Isabel fue un gran soporte emocional durante esos tiempos difíciles, no contribuyó económicamente. Lo cual fue una suerte, la clínica era 100% mía. En esos momentos, yo no sabía que ella vivía de su herencia. Nos casamos poco después de la apertura de la clínica, y durante un tiempo, la vida parecía mucho mejor. Mi negocio comenzó a crecer, y poco a poco nuestro nivel de vida mejoró. Ahora que lo pienso bien, lo mejor que puedo decir de Isabel durante esas épocas, es que fue muy paciente, hasta que llegamos a tener un estilo de vida superior. Realmente, ella no gastaba mucho. Lo que sí, es que necesitamos contratar a una empleada,
porque ella no pensaba ni cocinar ni limpiar. Lo cierto es que tampoco trabajaba, pero yo ganaba lo suficiente como para que eso no fuera problema. Con el tiempo nos compramos una buena casa, y ahí sí ella empezó a insistir en algunas cosas. La casa tenía que estar en una buena zona, los muebles debían ser de cierto tipo, y la decoración era a su gusto. Isabel disfrutaba de los beneficios de ser la esposa de un profesional exitoso. Yo estaba contento de que ella estuviera feliz y tuviera todo lo que quería. Lo que no me gustaba era la forma despectiva que siempre trataba a las empleadas, que teníamos que cambiar cada cierto tiempo, debido al maltrato de Isabel. Sin embargo, un par de años después, la rutina se asentó. Yo trabajaba largas horas en la clínica, mientras Isabel se dedicaba a la casa, a viajar y a hacer sus compras. Se daba la buena vida, con el dinero que yo le daba. Una noche, la encontré llorando. Me contó que su padre había sufrido un infarto y que necesitaba enviarles dinero para su tratamiento. Nunca conocí a sus padres, ya que vivían en el extranjero y no habían querido viajar. O al menos, eso fue lo que ella me dijo, ahora ya dudo de todo. En nuestra boda, solo estuvieron algunos amigos de ella, lo que ahora me parece una señal más de lo poco que realmente conocía a Isabel. Aún así, como buen esposo, le asigné una cantidad mensual mayor, para que también pudiera enviarles dinero a sus padres, confiando plenamente en sus palabras. Con el tiempo, noté que Isabel empezó a ser más fría y distante. Desde que nos casamos, siempre me trató como si ella fuera superior, pero de una forma juguetona, como si yo fuera un poco tonto, y ella me cuidara. Y si bien, nuestra vida íntima nunca fue especialmente apasionada, ahora casi siempre me rechazaba con cualquier excusa. Empezó a salir más, a llegar tarde a casa y a mostrarse más reservada. A veces, al regresar del trabajo, me encontraba solo con la empleada, porque Isabel no estaba. Y cuando le preguntaba, siempre decía que estaba con sus amigas. A Isabel le encantaban las fiestas, que ella llamaba de clase alta, y aunque muchas veces fuimos juntos, a mí siempre me pareció un grupo de gente que solo querían demostrar el dinero que tenían. Un día, mientras hablaba con un colega sobre el comportamiento de Isabel, me dijo algo que me dejó helado: eso suena a que tiene un amante. Al principio, deseché la idea, pero no pude evitar que la duda empezara a crecer en mí. El comportamiento de Isabel siguió empeorando. Ya llevábamos meses sin tener relaciones, y cada vez que intentaba acercarme a ella, siempre había una excusa para rechazarme. Una noche, me la encontré nuevamente llorando. Me dijo que su padre estaba gravemente enfermo y necesitaba una cirugía urgente. Me pidió $15,000 para la operación. Aunque la clínica estaba yendo bien, aún éramos pequeños, con un grupo limitado de clientes. Y todo el efectivo estaba invertido en el negocio, así que solicité un préstamo en el banco para poder ayudarla. Aunque ya tenía mis dudas sobre la fidelidad de Isabel, pensaba que una cosa muy diferente era la salud de sus padres. Los días siguientes, su comportamiento fue empeorando. Una semana viajé a otro estado para participar en una serie de conferencias, y cuando llamé a casa, la empleada me informó que Isabel no había llegado a dormir. Finalmente, decidí contratar a un detective para asegurarme de que Isabel no me estuviera engañando. Y lo que descubrió me dejó sin palabras. Isabel llevaba un tiempo con un hombre que resultó ser un estafador de poca monta. Este sujeto intentaba aprovecharse de otras mujeres, y ahora era Isabel quien básicamente lo mantenía. El detective descubrió que ella figuraba en los papeles de alquiler donde vivía este sujeto. Y siguiendo esa línea, con ayuda de un amigo policía, se enteró que el tipo había estado preso unos días atrás, y fue la mismísima Isabel quien había pagado la fianza, una fianza de $15,000. También me entregó fotos de ella entrando en el departamento y copias de todas las facturas que ella tenía a su nombre. Con las pruebas en mano, el detective me recomendó hablar con un abogado, pero la furia me cegó. Fui a casa para enfrentarme a Isabel, pero cuando llegué, ella no estaba. Mandé a la empleada a su casa, con la intención de que Isabel me contara todo. Pero mientras esperaba, empecé a enfiarme y a pensar mejor. Cuando finalmente llegó,
Solo dijo que estaba cansada y se fue a dormir, ignorando completamente mi presencia. Y a mí ya no me importó, porque ya sabía qué tenía que hacer. Durante los días siguientes, casi no hablamos. Pero con la ayuda del detective, conseguí más pruebas de su infidelidad. Recopilé recibos y extractos bancarios. Ella había pagado la fianza desde la misma cuenta, donde yo le depositaba dinero. Hablé con el abogado y me aseguré de que, al divorciarnos, Isabel no consiguiera nada de mí. El acuerdo prenupcial era claro: en caso de infidelidad, ella perdería todos sus derechos. Además, usar mi dinero para sacar a su amante se podía considerar como malversación de fondos en contra del patrimonio familiar. Los días que siguieron al descubrimiento de la infidelidad de Isabel fueron extremadamente complicados. Ella no se rindió fácilmente, y en lugar de aceptar las pruebas que le presenté, intentó negarlo todo. Pero yo sabía la verdad. Cuando se dio cuenta de que no podía negar lo evidente, cambió de táctica. Empezó a decir que había estado confundida, como si eso justificara sus acciones. La escuché en silencio mientras ella trataba de tejer una red de mentiras que pudieran suavizar la situación. Pero la verdad era implacable, y ella lo sabía. Después, intentó voltear las cosas, culpándome por no estar en casa lo suficiente. Decía que yo siempre la dejaba sola, que se sentía abandonada. Su estrategia final fue el dramatismo. Pidió perdón, lloró, hizo un berrinche tan infantil como desesperado. Llegó al punto de romper algunas cosas en la casa, lanzando jarrones y platos al suelo en un ataque de rabia. La observé en silencio mientras ella se desmoronaba frente a mí. Todo lo que rompas se te descontará en el divorcio, le dije fríamente, consciente de que ya nada de lo que hiciera o dijera cambiaría mi decisión. En los días siguientes, Isabel se encerró en su cuarto, como si estuviera esperando que todo se resolviera por sí solo, o quizá pensando que con el tiempo cedería y todo volvería a ser como antes. Pero eso no iba a suceder. Hablé con mi abogado y, basándonos en las pruebas que teníamos, las fotos, los registros financieros que demostraban cómo Isabel había usado mi dinero con su amante, y el hecho de que la casa era de mi propiedad, solicitamos una orden de alejamiento. Mi abogado argumentó que tener a Isabel en la casa era un riesgo tanto físico como emocional, y afortunadamente, el juez estuvo de acuerdo. Logramos obtener una orden de alejamiento hasta que el divorcio se resolviera. El día que le entregué la orden de alejamiento, Isabel reaccionó con furia, gritando que jamás la sacarían de su casa, intentando aferrarse a cualquier vestigio de poder que aún creyera tener. Pero yo ya había previsto esa posibilidad y había traído a la policía para asegurarme de que todo se desarrollara sin problemas. Le di a Isabel la opción: podía salir sin escándalos, o la policía tendría que sacarla a la fuerza, y todos los vecinos se darían cuenta, lo que sería un golpe para su imagen pública. Después de un momento de vacilación, Isabel decidió irse. Se alojó en un hotel, intentando aún llamarme varias veces, pero no volví a hablar con ella. El día de la firma del divorcio, Isabel hizo su último intento de manipulación. Frente al juez, se hizo pasar por la víctima. Decía que yo solo me dedicaba a trabajar y que la soledad la llevó a cometer un error. Pero las pruebas eran contundentes: su infidelidad, la malversación de los fondos que le había dado y, lo más importante, el acuerdo prenupcial que ella misma había firmado, donde se especificaba claramente que la infidelidad resultaría en la pérdida de todos sus derechos. El divorcio fue completamente favorable para mí. Y a partir de ese momento, yo ya no tenía ninguna responsabilidad con Isabel. Y dado que todo estaba a mi nombre, no le di absolutamente nada. Sin embargo, sabía que había un riesgo pendiente. En muchos casos, el infiel trata de manipular a los demás haciéndose pasar por la víctima, y no iba a permitir que Isabel hiciera lo mismo. Con la ayuda de amigos y contactos, filtré toda la historia de su infidelidad, incluyendo las pruebas. Además, hice correr la voz de que Isabel ahora estaba buscando a quien arrimarse para que la mantuvieran. Quería asegurarme de que su reputación quedara tan dañada, que no pudiera intentar culparme de nada. Isabel seguía siendo una mujer hermosa, pero el tiempo no pasa en vano. A sus 35 años, ya no tenía el mismo atractivo que antes.
Un par de meses después de la separación, escuché a través de amigos lo que había sido de ella. Isabel volvió a su círculo de amigos, intentando retomar su antiguo estilo de vida. Algunos la rechazaron, y otros se divertían con ella, pero nadie parecía querer acercársele realmente. Era como si estuviera estigmatizada, una persona de la que todos preferían mantenerse alejados. No parecía tener verdaderos amigos. Me dijeron que ya no se la veía tan arreglada, pero que actuaba como si todo estuviera bien. Su amante había desaparecido tan pronto como el dinero dejó de fluir. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. La clínica continuó creciendo, y económicamente me iba bastante bien. Unos 2 años después del divorcio, comencé a salir con una nutrióloga que conocí en una charla profesional. Era divertida, simpática y amable. Lo único malo es que siempre intentaba corregir mis hábitos alimenticios. Un año después, nos mudamos juntos, y todo estaba bastante tranquilo en nuestras vidas, hasta que una tarde, Isabel tocó a mi puerta. Al abrir la puerta, casi no la reconocí. Se la veía bastante mal. Con un tono de desesperación que no había escuchado antes, me pidió hablar conmigo. Al final la dejé pasar y la hice sentar en la cocina. Mi novia estaba en casa, así que le informé que ella era Isabel. Ya le había contado toda la historia hacía mucho tiempo, así que no hubo sorpresas. Mi novia se retiró a la sala, dejándonos a solas. Inicialmente, había pensado en no dejarla entrar, pero una parte de mí quería que viera todo lo que ella había perdido. Sin embargo, ahora que estaba en mi cocina, me di cuenta que solo sentía desprecio por ella. Le pregunté directamente qué era lo que quería, con la intención de sacarla de mi casa, lo antes posible. Isabel comenzó a decir que yo era el único que podía ayudarla. Que ya no tenía nada, que se había quedado sin dinero, y que ella no sabía hacer nada, por lo que no había podido conseguir trabajo. Ninguno de sus amigos la había ayudado, y nadie parecía querer saber nada de ella. Le respondí que no tenía nada para ella. Le dije que una vez le había dado todo, pero que ella fue quien lo destruyó. Empezó a llorar, suplicando por ayuda, diciendo que haría cualquier cosa, que aceptaría cualquier trabajo. Al final me apiadé de ella. Le dije que solo había un trabajo que le podía ofrecer, y que si ella no lo quería, ya no sería asunto mío. Le ofrecí trabajar en la clínica, pero como personal de limpieza en el turno de noche. Pensé que se indignaría, que se molestaría. Años atrás, decirle eso hubiera sido un insulto para ella, que siempre se sintió tan superior a los demás. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Me aseguró que nunca recibiría una queja por su trabajo. Yo le dejé claro que no la volvería a ver, pero que si me enteraba de cualquier problema, la echaría a la calle sin dudarlo. Han pasado un par de meses desde entonces, y lo cierto es que no la he vuelto a ver, ni he recibido quejas de ella. En lo que a mí respecta, mi historia con Isabel ha terminado. La vida sigue adelante, y estoy en paz con eso.